Quimera 2024. Primero que nada, pues agradecerles por estar aquí, por su tiempo, por su presencia, a nuestro público, a nuestros presentadores, agradecer a nuestro presidente municipal, Fernando Flores Fernández, al honorable Ayuntamiento de Metepec, a la Dirección de Cultura y a todos nuestros patrocinadores. Sin ellos este evento no sería posible. El día de hoy escucharemos sobre un ícono de la música y la cultura mexicana, nacido el 23 de noviembre de 1955 en Tulancingo, Hidalgo. Su trayectoria se ha entrelazado con momentos clave en la historia de México. Ha sido un ferviente crítico social, participando en agrupaciones como Los Nacos y la banda Botellita de Jerez. Con su música llena de crítica y humor, ha resonado en diversas generaciones. Con ustedes, la presentación del libro El espejo cuando tenga 64 años, de Francisco Barrios El Mastuerzo, por Editorial Loto. Loto Editorial. Muchas gracias, buenas tardes. Me presento, Nora González, de la Editorial Loto. Gracias a todos por estar aquí y, bueno, un honor estar aquí. Agradecer sin duda a la librería, al Fondo de Cultura y especialmente a Eli y a Vidal, que siempre nos abren las puertas para estar aquí. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, Vidal. Paso la palabra a Rocío. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Un enorme gusto estar aquí, Paco, Irving. Gracias, Fondo de Cultura Económica, Librería Isidro Favela, Festival Quimera, Loto Editorial. Pues voy a empezar con algo muy sencillo. Dice aquí, El espejo, cuando tenga 64 años, con el toque de obras escogidas en 3 tonos, de chile, de dulce y de manteca. Paco, ¿por qué escribir? Y luego, ¿por qué leerte? ¿Por qué escribir? Bueno, en realidad ha sido un pretexto para reflexionar de otra forma. Normalmente soy muy hablantín, hablo mucho, pero bueno, de pronto hubo un momento en mi vida en que me dio por escribir. De hecho, sigo escribiendo. Esto es un libro que pretende ser pues una especie de cancionero, ¿no? Y un experimento como para que la gente que no conoce mis canciones pues pueda leerlas de otra forma, no como canción, sino como escritos, o ya siendo muy pretencioso como poesía. Escribir porque pues me importa significar lo que estoy viviendo. Estas canciones son una muestra solamente, una parte de todo lo que he compuesto durante toda mi vida, y pues escogí alrededor de 70 y tantos textos, entre canciones y 2 manifiestos. Y bueno, ese es el pretexto, es eso, reflexionar de otra forma, que no sea cantando, ¿no? Y tuvimos en algún momento la idea de ponerlas como el guitarra fácil para que la gente las cantara, pero se me hace una aventura un poco más emocionante que algunos seres humanos que no conozcan mis rolas, o incluso en el futuro que no conozcan mis rolas, o que pasen absolutamente desapercibidas en su vida, y de pronto descubran algún texto que le puedan ellos mismos, ellas mismas, quizá musicalizar de otra forma. A lo mejor sería un buen ejercicio, un buen experimento. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por haberlas dejado plasmadas y compartirlas con todos los que quieran leerlas. Voy a presentar también al doctor Irving García Estrada. Él es antropólogo social, es maestro y doctor en humanidades con especialidad en estudios latinoamericanos, y sus líneas de investigación se refieren a procesos metodológicos de corte cualitativo,
centrándose principalmente en temas sobre juventudes y violencia. Ha sido docente a nivel preparatoria, licenciatura y posgrado, cuenta con publicaciones en obras colectivas y artículos académicos, y bueno, yo tengo la fortuna además de ser coautora con él. Entonces, Irving nos va a estar ayudando, comentando un poco el libro. Y justo hablando con Paco un poco antes, hay una frase que quiero resaltar aquí en su libro que dice: quiero ser joven hasta morir de viejo. Y comentábamos que mientras estemos vivos, pues estamos subidos en esta aventura que se llama vida. Bueno, pues para mí es un placer que me hayan invitado a comentar el texto. De repente estas filias académicas, ¿no?, nos atraviesan un poco. Trataré de ser ameno para entender qué va a encontrar el lector en el texto. Primero me gustaría hacer una reflexión en tanto al libro como un objeto o como una herramienta cultural, que desafortunadamente pues hoy día mucho de lo que conocemos como cultura se ha vuelto más que todo una mercancía. Y a mí me gustaría recuperar la idea del libro como un proceso vivido, porque finalmente, no sé si de manera consciente o no, Paco, a través de sus canciones, en esta, digamos, progresión que hace en el tiempo, pues de cierta manera esta parte de su biografía no autorizada, que tiene que ver justo con eso, ¿no? Cuando uno le quita el sonido y se queda uno con las letras, uno puede imaginarse a Paco en la lucha, en el activismo, en la divulgación, en la difusión, ¿no?, al ser humano, que a veces de repente la música nos hace una proyección distinta, ¿no? Y esta faceta, digamos, justamente más terrenal de la persona, me parece que está reflejado en el texto. Ahora bien, frente a esta hondanada que tenemos cada vez más de lo digital, ¿no?, para los que somos amantes de la lectura, siempre se agradece tener, ¿no?, el texto físico. Hay algunas personas, algunos filósofos, psicólogos, que comentan que incluso implica una conexión distinta con la lectura, ¿no? El tocarlo, el llenarlo a veces hasta de comida, ¿no? Por ahí que uno va en el camión o comienza la torta y quedó ahí, pues es parte del libro como un objeto vivido. Ahora bien, quien conoce la trayectoria de Paco, pues sabrá que es una persona, ¿cómo decirla?, hiperactiva, inquieta, curiosa, que se indigna frente a las injusticias, ¿no? Y eso creo que refleja justamente la gran parte de las letras. Yo no sé si alguna vez te propusiste dentro de tus letras mandar algún tipo de mensaje, porque cuando uno las lee ya con más calma, sin duda está el contexto histórico de México, el contexto social, político, cultural, religioso, y me hace recordar aquellos, pues, no sé, la década de los 60, 70, ¿no?, la canción de protesta, la trova, esta parte de los folcloristas que de alguna manera tenían dentro de su colectividad pues la idea de que con el arte se podía cambiar la cultura, la mente de las personas, para incidir directamente en la realidad social, política, etc., ¿no? Entonces el libro sin duda está lleno de simbolismos, ¿no?, porque podemos percibir sueños, significados, expectativas, utopías, esperanzas, miedos, tristezas, en fin. Y esto es muy interesante porque yo considero fundamental promover la lectura y la escritura, particularmente por dos razones. La lectura porque nos ayuda a desarrollar nuestra imaginación y la escritura porque nos ayuda a desarrollar la parte creativa. Somos capaces de crear. Y no en vano pues se consideran dos de los pilares fundamentales para el desarrollo de la persona humana: leer y escribir. Y me parece un ejercicio sumamente pues muy complejo, ¿no? De repente el enfrentarse a la hoja en blanco y comenzar a plasmar, a narrar, a contar, si uno no tiene vida, si uno no tiene experiencias vividas, si uno no tiene barrio, si uno no tiene dolor, tristeza en la vida misma, ¿no? O sea, ¿de qué hablo? ¿De qué cuento? ¿De qué va, ¿no?, lo que voy a escribir? Y eso es muy interesante porque se me hace un ejercicio de mucha honestidad.
Por ahí hay algunos psicólogos que dicen que cuando las personas escriben, de cierta manera están reflejando muchos de sus miedos, de sus paranoias, de cosas que ni siquiera sabemos que traemos dentro. Entonces, esta manera de hacer tus periodos, ¿no? en estos años, para ir colocando las letras de las canciones, particularmente a mí me llama mucho la atención desde el propio título, ¿no? del texto, el espejo cuando tenga 64 años. ¿Por qué? Porque resulta ser que la figura del espejo como una metáfora es brutal. Y explico por qué. Para mí, ¿no? El espejo posibilita el encuentro entre un sujeto ausente con un viaje imaginario, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué un sujeto ausente? Porque realmente en qué momento caemos en cuenta de lo que somos, de quiénes somos, y parece que siempre estamos como en esa búsqueda de sentido. Entonces el espejo, al reflejarnos, somos nosotros, pero no somos nosotros. Somos nosotros, pero también somos todos, ¿no? Los que nos leen, los que nos dicen, los que nos describen, los que nos construyen, y lo que nosotros hacemos con eso. Entonces me hace una metáfora realmente muy fuerte, ¿no? El mirarse al espejo, la pregunta sería, ¿qué ves cuando te ves frente al espejo, ¿no? Entonces, incluso muchas de las letras me llevan a pensar en una filosofía de corte existencial, ¿no? Que a veces sin pensarlo en nuestra vida diaria, al enfrentarnos a las realidades tan complejas, pues justo tenemos que hacerla también de eso, ¿no? O sea, vale la pena vivir frente a lo que está pasando, ¿no? Queremos pensar, por ejemplo, en las luchas de las madres buscadoras, de los estudiantes que piden, ¿no? Justicia por los compañeros de Ayotzinapa, etcétera. O sea, que son situaciones al límite que realmente nos confrontan con la realidad. Y en ese proceso es muy grato encontrar en estas lecturas un poco de paz, ¿no? Una paz, pero que se vuelve también detonante de querer hacer algo más. Entonces yo por eso asemejaba mucho de la obra de Paco con todo lo que desde el arte y la cultura se ha tratado de hacer para generar cambios en la conciencia, generar cambios políticos. Yo no sé si haya como una propuesta, digamos, clara en ti de decir, bueno, con esto pretendo, pero finalmente también ese es un ejercicio muy interesante, porque cuando uno lee un texto y se lo apropia, pues uno también como buen hermeneuta puede interpretar muchas cosas, ¿no? Y eso creo que es lo rico de este texto, que permite un diálogo, aunque no directo, pero finalmente es un diálogo que nos lleva a la reflexión. Entonces, como bien mencionabas, es un poco más de 60, 70 letras que están aquí plasmadas. Particularmente me llama la atención el manifiesto, el primer manifiesto rolerista, ¿no? Que ya leído con más detenimiento y con calma. Yo pienso que a muchos de los jóvenes, de las jóvenes que están interesadas en la música, en la cultura, debiera ser casi obligatorio que lo leyeran para entender, ¿no? Entender que el México que vivimos hoy, o sea, realmente ha habido atrás toda una, digamos, una serie de luchas individuales, colectivas, de manifestaciones socioculturales, que afortunadamente mucha parte de la sociedad ahora puede disfrutar de estas libertades, ¿no? Y es algo que se ha construido a base de lucha, de esfuerzo, de sacrificio, etc. Lo mismo pasa con las luchas feministas, ¿no? que vienen de la mano con todos estos procesos. Para mí la década de los 60 es un parteaguas muy importante, sobre todo considerando la irrupción de la juventud como agentes políticos, ¿no? Como agentes de lucha, de cambio, y que en algún momento parece que las letras pues de Botellita de Jerez, del Mastuerzo particularmente, pues reflejan, ¿no? esa necesidad juvenil de gritar, de alzar la voz, de inconformarse, de no ser políticamente correcto. Y me parece que ahora adolecemos mucho de eso, ¿no? Frente a esta normatividad, esta rutinidad, que nos lleva cada vez más a ser un tanto egoístas, individualistas. Pues creo que necesitamos mucha más lectura de este tipo, ¿no? Hacer comunidad, hacer sinergia, y no pensar que porque a mí no me pasa estoy exento, ¿no? Finalmente lo que estamos viendo a nivel mundial, pues es de indignación total, ¿no? En muchos sentidos. Y creo que cada uno desde nuestras propias trincheras, en lo que hacemos en nuestro día a día, podemos sin duda sumar esfuerzos, ¿no? Hacer sinergias. A veces también parece que se ha
menospreciado lo que se le ha llamado la cultura popular, ¿no? Había como este mundo de las élites, ¿no? La cultura. Y estas expresiones históricamente siempre han sido relegadas a un segundo plano, y hoy más que nunca pues está demostrado que es lo que sostiene, ¿no?, a la sociedad, a gran parte de la sociedad. Estas luchas que desde la vivencia colectiva, individual en las comunidades, en las colonias, los barrios, ¿no?, en las grandes urbes monstruosas pero tan bellas, con todos los contrastes y matices, pues más que nunca el trabajo de la concientización social desde cualquier espacio que tengamos, ¿no? Cobrar conciencia de que no estamos solos, que eventualmente podemos también contar, ¿no?, con redes, con grupos de apoyo, y eso, simplemente sumar esfuerzos, ¿no? Yo de verdad no me canso de leer y de releer, ¿no? Pareciera que hay canciones que describen parte de mi vida, ¿no? Y eso también se agradece mucho, porque a veces uno no tiene las palabras como para expresar lo que siento frente a, y cuando uno lee, dice, ah, sí, justo eso, ¿no? Entonces me doy cuenta que no soy el único, que habemos varios, que de repente compartimos experiencias y que nos encontramos seguramente, ¿no?, en muchas de estas letras. Y bueno, pues finalmente, ya para no aburrir al público que nos acompaña, interesante el ejercicio que presentas para quienes conocemos un poquito más de Botellita de Jerez, la intención de colocar la carta de Armando Vega Gil, este punto de quiebre en la escritura, porque uno puede ir leyendo las letras y ahí hay un cambio interesante. No sé, insisto, si la manera, incluso en ir colocando las canciones tenía una intención o se fue dando así, ¿no? Pero uno puede ir percibiendo ciertos tópicos, ciertos temas, y hay algo que emerge ahí, distinto, y cambia la percepción frente a la vida, frente a la muerte, frente a la realidad. Y pues Paco, muchas gracias, y como siempre es un honor. Gracias. Pues bien, como dice Irving, este libro está lleno de facetas. Y una es esta de la que nos habla de esta juventud que tiene ganas de decir cosas que sí, de repente ha quedado un poco atrás. Y dice aquí, eso sí, le canto al pueblo, le canto al barrio, le canto a la vida. Y lo que quiero es que la vida me quiera. Así mero, exactamente. Bueno, pues es un poco tirarse para que lo levanten a uno. En el fondo, pues es que en realidad siempre estamos, creo yo, sobreestimulados, un montón de cariño de la gente que pues nos sigue, que nos escucha, y pues no deja uno de tirarse para que lo levanten a uno, de verdad, uno siempre está en ese juego, ¿no? Pero es básicamente eso, que yo creo que es un sentimiento que, creo yo, tendríamos todos, ¿no? Que la vida nos quiera, ¿no? De pronto hay ese sentimiento de que la vida no me quiere. Mucha gente le sucede, a mí me ha pasado en algún momento, ¿no? Y un poco por eso, tirarnos para que nos levanten, básicamente. Bueno, y si quieren conocer mi identidad, una media afiliación, una orientada a mi rostro y sus detalles, mis señas particulares y mis huellas genitales, son las mismas que las mismas, que de aquellos y de aquellas que están hartos de morirse, toditos, enteritos de un jalón. Ya no digo lo que sigue porque el coro es un poquito fuerte, pero creo que algunos lo conocen, dichos populares del barrio que básicamente uno recupera. Creo que muchas de mis canciones están basadas en la dicharachería popular, ¿no? Que generalmente es muy, muy sabia, ¿no? Y pues eso, y soy, digamos, seguidor de esa cultura popular y la reivindico. Aunque no tenga para qué reivindicarse, la cultura popular ahí está. Uno se le pega, uno no está, se afilia de alguna manera.
suscribe toda esa cultura popular, ¿no? ¿Ok? El pueblo, entonces, tú como parte del pueblo eres quien nos comparte todo esto, quien nos habla desde tu pensamiento, desde tus ideas, y hay algunos temas recurrentes. Ahorita hablábamos un poco de la protesta, de la posición contraria a lo tradicional, pero también otro de tus temas, pues es el amor que no habría vida, ¿no? Si no hay amor. Y entonces, platícanos un poquito de cosas, y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo. Tengo un sueño clandestino para ti. ¿Cuál era ese sueño clandestino cuando escribiste? Bueno, es una canción que le escribí evidentemente no solo al subcomandante Marcos, de quien me enamoré profundamente, como tantos, como tantas nos enamoramos. Nos enamoramos de ese momento esperanzador del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que nos dio un aire a un montón de seres humanos. Hay, por supuesto, hay una historia de amor, un conflicto amoroso ahí presente siempre, pero el fondo de todo es básicamente cantarle a los compas que estaban, porque es una canción de amor, pero no precisamente del amor romántico, de ese amor del príncipe azul, sino de un amor a la lucha por la vida. Creo yo que es por ahí, es un canto a la vida, un canto a la vida. Curiosamente esa canción muchos seres humanos la han hecho suya, incluso en el momento de su muerte. He tenido muchos testimonios que ciertos compas han pedido escuchar esa canción antes de morir. Y no digo uno, dos o tres, muchos, ¿no? Y lo cual podría ser que es un halago para mí, pero en realidad ha sido un encontrarme con esa complicidad de cómo ver, cómo entender la vida, ¿no? Así que pues, por ahí va, por ahí va. Bien, pero yo creo que nadie esperábamos que tú nos dijeras del amor de los príncipes y las princesas. Paco Barrios, no va por ahí. Es más, una más de amor. Yo la quiero como es y me acepta como soy. Es un mundo de nosotros. Manicomio para dos. Estamos locos, ¿no? Es que parte de ese dicho popular de estamos locos todos ustedes. Y no necesariamente para banalizar o normalizar la idea de la locura, lo cual es muy grave, ¿no? Solemos decir, ay, estoy loco, o estás loca, ¿no? Y creo que de pronto puede ser incluso ya mismo una falta de respeto a la locura, ¿no? Jugando en realidad en el fondo con una mirada en realidad transgresora, una mirada que intenta ser diferente a la mirada común y corriente, ¿no? El ser distintos, ¿no? Y aceptarnos como distintos. Okay, una invitación a ser diferentes. Como este texto que escribes en el ropavejero. Tengo retos empolvados, entusiasmos maltratados y unas ganas rotas dentro de un beliz. Una crítica vencida, en muletas dolorida y un talento enmohecido en un sillón. Cuando yo recibí este libro para preparar este evento, lo abrí al azar y eso fue lo primero que leí. Y ahí me enganchó. Ahí me enganchó porque creo que
en este andar por la vida, a todos nos ha sucedido un poco de esto. Bueno, sí, es que en el fondo, bueno, mi mamá y mi papá eran muy compulsivos, ¿no? Y guardaban todo, mi mamá guardaba cosas de a litro, de a medio litro, envases, ¿no? O de a cuarto de litro, por si se ocupa. Y mi papá también, clavos grandes, medianos, chiquitos, tornillos, fierros, etcétera, ¿no? Y la verdad yo lo aprendí de una manera gozosa. Los psicólogos, las psicólogas dicen que esto se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo, de guardar cosas, de contar cosas, etcétera. Y a mí me gusta, ¿no? Y yo siempre lo recomiendo como una acción gozosa, pero sin culpas, ¿no? Sin ninguna culpa, ¿no? Siendo acumuladores gozosos, ¿no? Evidentemente no estoy llegando al extremo de un padecimiento que puede ser verdaderamente grave, ¿no? Pero sí creo yo en este mundo material que en el fondo nos invita siempre a cambiar el radio que ya tiene un botoncito chueco por uno nuevo, un mundo material que nos está exigiendo de manera compulsiva el seguir comprando y acumulando, ¿no? Paradójicamente soy acumulador, pero también insisto a mí mismo en convertirme en lo más minimalista posible. Hace poquito veía un documental sobre minimalistas, de dos compas que de pronto deciden guardar todas sus cosas en cajas, ¿no? Y hasta que, y como un ejercicio, fueron sacando de a poco las cosas que verdaderamente ocupan, la cuchara, la tacita, el vaso, etcétera, ¿no? Un poco es la contradicción que uno tendría que salvar, ¿no? El acumulador que no se me quita, porque además tengo la fortuna de que en todos lados donde voy me regalan algo, y de verdad ustedes no lo van a creer, pero yo tengo guardado prácticamente todos los objetos materiales que me han regalado durante 53 años de andar dando vueltas pues por todos lados, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Paco. Y bueno, no podemos separar tu obra de la música y de la importancia que esta ha tenido siempre. Entonces, me gustaría compartir un pequeño párrafo del primer manifiesto rollerista. La rola es la forma más neta y popular de decir nuestras querencias en los tiempos de ayer, hoy y mañana. Además de una manifestación artística, sencilla pero no simple. Es un modo de vida bullanguero, cachuchífero y cachondón. Y pegado a esto podríamos hablar que hasta en la muerte gozamos de la música. Porque cuando yo me muera y que mi calavera se vaya al panteón, gacha mi calaca, si no me jala una pata, sino un rock and roll. Pues bueno, lo primero refiere a un manifiesto que realicé hace muchos años, en el año 97, con el fin un poco de reflexionar sobre el oficio de hacer canciones. Justamente fue una acción que tuvo que ver con un encuentro de roleros o roleras, que en realidad me refiero a seres humanos que hacen canciones. La rola es canción, la canción es poesía, y la poesía es un choro chido que canta y que rola. Es el panfleto originario del manifiesto, y en realidad es un pretexto para reflexionar, insisto, sobre la canción, sobre distintos aspectos que tienen que ver con la canción, ¿no? Y lo otro, bueno, es una canción
que se llama La Calaca, que habla evidentemente de la muerte. Justamente estábamos comentando eso, que durante toda mi vida he hecho muchas canciones que tienen que ver con la idea de la muerte. Y últimamente he reflexionado los últimos 2 años, quizá por la edad, ya voy a cumplir 69 años, y a cierta edad uno empieza, como los viejitos que ya saben, los viejitos que siempre hablan, ya me voy a morir, ¿no? Los abuelitos y las abuelitas, generalmente con el chantaje suficiente, ¿no? Para que los traten mejor y tal, que se lo merecen, de verdad no lo merecemos, sinceramente. Hace muy poco veía un documental donde un viejito decía, es que los viejitos, aunque nos cuidemos, nos cuidemos bien, la pasamos muy mal, decía. Y lo único que nos queda es aceptarlo. Y yo creo en ello, ¿no? Yo creo que es así, que finalmente es un momento de la vida en donde en realidad empezamos a reflexionar en cómo queremos morir, en cómo no queremos morir, etcétera, ¿no? Pero la reflexión va más atrás. De cuando yo era chiquillo, pues mi mamá era enfermera y partera, y siempre me decía, mijito, hay que bañarse diario. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué, mamá? Y me decía, de una manera muy amorosa, muy cariñosa, me decía, mijito, mira, es que si sales a la calle y te mueres y te encuentran con el culo sucio, con el humor funerario de mi mamá, que en el fondo era una especie de prepararnos, ¿no? El tener siempre claro esa idea, ¿no? Un poco como dice aquel filósofo filoso, Platón, que dice, hay que hablar de la muerte para ejercitarse para la muerte. Así que pues, muchas de mis canciones tienen mucho que ver con esta idea de la muerte, ¿no? De manera muy, muy diversa, bajo distintas temáticas, pero muchas de mis canciones se acercan a esa idea. Bien, Paco, muchas gracias. Y sobre todo la anécdota de el folclore de las mamás, ¿no? Para hacer recomendaciones a nuestros hijos. Muchas gracias. Aceptar la idea de la muerte, ¿no? Generalmente cito últimamente esta idea de la tragedia más grande del ser humano, que es nacer para morir. Y por ahí alguien, no una vez, varias veces me han dicho, oye, pero no seas pesimista, más tuerzo, que no sé qué, hasta enojados, ¿no? Y yo les digo que no hay tal pesimismo. Yo soy el más, digamos así, ¿cómo se dice? Pues el más aguerridamente, que tienen más ganas de vivir que muchos, ¿no? Y más bien aceptar, ¿no? Yo creo que aceptar esa idea de la muerte, que a veces cuesta trabajo. Entre esa tragedia, entre nacer y morir, pues nada más y nada menos que está la vida. Nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos que estar vivos. Bien, yo creo que todos quieren escuchar una rola. Así que, para cerrar, vamos a hablar del espejo. Aquí estoy, en el espejo, rebanado por los años. Miro los daños, haciendo gestos. En este momento, Paco, ¿qué te devuelve el espejo? Pues corrobora esa canción que en realidad es una canción que escribí hace alrededor de 40 años y que ahora que la puedo leer o ya no la canto, me queda muy alta, pero pues solamente corroborar que efectivamente uno se hace viejo, y cada vez más claro para mí, pues
pues, vivir joven hasta morir de viejo. Eso es lo que creo. Pues muchas gracias. Irving, ¿algo que agregar? Pues, bueno, finalmente para Paco, en esta, como decías, en esta búsqueda a veces de respuestas, sobre todo porque trabaja mucho con jóvenes que están vinculados a cuestiones de pandillas, de violencia, la música he visto que se vuelve un arma muy fuerte, tanto a favor como en contra. No está exenta de exaltar valores que van en contra de, pero en este proceso, a través de todos los años que llevas de carrera con los diferentes públicos, ¿qué nos puedes comentar de estas nuevas generaciones con respecto a la música y particularmente el rock en la escena nacional? ¿Qué les puedo decir a las nuevas generaciones? Híjole, pues... nada, no, pues nada. Mira, sinceramente la escena musical, particularmente rockera, por llamarle así, es muy amplia, cada vez más amplia y además poco aprensible. Es decir, ahora mismo, durante, no sé, lo que estamos viviendo ahorita, seguramente muchos compas han subido canciones a la nube, están publicando sus canciones a través de las distintas plataformas. Es muy amplia la posibilidad de ahora mismo, afortunadamente, porque cada vez más vemos como la televisión comercial cada vez más está en decadencia, cada vez la radio está cada vez más decadente, y sin embargo algo que es gratis de alguna forma, pues está en las plataformas, está en la web, y pues no tengo nada que decirle a los jóvenes, más bien ellas tienen mucho que decirnos, ¿no? A los viejos, bueno, ahí seguimos algunos. En lo particular creo yo profundamente en que pues la música es muy diversa y que yo no correspondo necesariamente a eso que encasillan como rock, ¿no? Para mí, mis canciones creo yo que van mucho más allá de ello, ¿no? Y asimismo le diría a todos los jóvenes que pues, eso, que no se encasillen en una forma musical, sino que contemplen todas las músicas, pero todas las músicas, lo cual implica una información mucho más amplia que, con todo el respeto, escuchar solamente heavy metal o punk, ¿no? En fin, ¿no? Creo yo que la música es eso, es el arte del bien combinar los sonidos, el tiempo, el silencio y la palabra. Cada vez más me deslindo del rock, porque cada vez, como dijera el meme por ahí en el Facebook o así, tus antiguos ídolos rock and rolleros, rockeros, hoy son tus tías panistas, ¿no? Y cada vez más claro, ¿no? Cada vez hay más tías panistas, ¿no? De verdad, con gran desilusión. Es decir, hay compas que toda su vida se han manifestado de derecha, ¿no? Lo que llamamos la derecha. Hay otros que nos hemos manifestado siempre del lado de la izquierda, ¿no? De la izquierda social, no necesariamente de la izquierda, digamos, gubernamental hoy, por ejemplo, ¿no? Así que los jóvenes, bueno, tienen mucho que decir, hay mucho que decir, ¿no? Y por supuesto que intentamos que nuestra propuesta ahí quede, por lo menos como un antecedente. Es decir, hace algunos años, para ser exacto, unos 40, era difícil hablar de rock mexicano, incluso había periodistas que argumentaban que el rock en México, pues no, era otra cosa, ¿no? Y bueno, hoy es posible entender que existe eso que se llama rock mexicano, ¿no? Porque incluso ya habla de una realidad mexicana. Cuando empezamos con la botellita, pues empezamos hablando
de los tacos de moronga, de suadero y nenepil, cosa que creemos que nunca se había hablado en una canción de rock en español, digamos, ¿no? Se hablaba de tus ojos, de mi querido Rafa Acosta, del amor, de etcétera, ¿no? Incluso de la rebeldía, una rebeldía muy idiota, por cierto, en general, ¿no? Pero cada vez ha habido la posibilidad de ampliar esas temáticas. Hoy los rock and rolleros, los músicos, los jóvenes, ¿no? Pues tienen esa gran oportunidad. Ya no te puedes equivocar. Es decir, ya existe el Google, ¿no? Y cualquier cosa la puedes encontrar ahí. Ya no hay por qué decir tonterías, ¿no? O, desde mi punto de vista. Sin embargo, ¿no? Todavía hay los residuos, los rezagos que nos ha dejado, desgraciadamente, donde fuimos incluso de alguna manera cómplices con la televisión. Eso que cada vez más la televisión se está yendo al caño y los seres humanos, los chavos sobre todo, están buscando otras posibilidades, ¿no? Yo creo. Muy bien, muchísimas gracias. A todo nuestro público lo invitamos a formularle alguna pregunta, alguna inquietud, todo lo que Botellita de Jerez significó en su momento irreverente, rompiendo los estándares, y lo que Paco comparte hoy en este libro con nosotros. Si alguno de ustedes quiere preguntar algo antes de que Paco nos regale un par de rolas, estamos abiertos. Bueno, yo te pregunto entonces. Queremos escucharte. ¿Nos darías el placer? Claro, claro. Bueno, está bien. Ahí hay pregunta ahí. Sí, ey. Hola Paco, buenas tardes. Acá. Yo quiero preguntar. Qué gusto Israel, qué gusto verte. Hoy ¿De estaba hablando dónde? de ti. Gracias. ¿Cómo surge esta creatividad constante y sistemática en tu andar? ¿Cómo es? ¿Qué le dices a los jóvenes acerca de esto, no? Pues no sé qué decirles, pues más bien aplicarnos, mi carnal. Israel Soteno, bueno, de la familia Soteno, extraordinarios alfareros, y yo digo artistas, ¿no? Gracias por preguntar, mi carnal, qué gusto. Hoy estábamos hablando de ti. Y pues eso, como la compulsión que tiene cualquier ser humano, que es de alguna forma, pues eso, cuchileado para crear, ¿no? Como tú, que desde chiquito me consta, desde chiquillo, que te conozco, de los 11 años por ahí, que eras un creativo. Israel un día me llevó a su taller, a su casa, y había hecho una escultura, una cosa maravillosa, que se le rompió, a los 3 botellitos, Sergio, Armando y yo, pues tocando así en una escultura bellísima de barro, ¿no? Y que después me arrepentí de no habérmela llevado, carnal, así rota. La debía haber pegado con chicle, o con lo que fuera, ¿no? Así como tú, carnal, que desde chiquito siempre aprendiste el oficio, el arte del modelar el barro, ¿no, carnal? Así aprendimos. Yo crecí en una familia de músicos. Mi papá era músico, tenía una orquesta. Mi hermana cantaba, mi mamá cantaba. Mi familia cantaba, simplemente por cantar. Juntarnos y de pronto cantar. Alguien empezaba a cantar y terminábamos cantando todos. O sea, cosa que no es muy común en
con las distintas familias, ¿no? Yo aprecié tanto eso. Y de otro lado, pues también mi compulsividad, mi hiperactividad, como dice Irving, ¿no? Que desde chiquillo he sido, pues eso, inquieto, ¿no? Y empecé, pues desde muy chavo a componer canciones, y pues no he sido tan prolífico como tantos otros, ¿no? Hay compas que hacen canciones, no sé, quizá diario. Yo no, yo ahí la llevo suavecito, suavecito, pero no dejo de hacerlo, porque este oficio me significa, me importa, me representa lo que digo. Y pues por eso, básicamente, mi carnal, básicamente. Así que, pues sigo disfrutando de hacer canciones. Este libro es un pretexto, ha sido un pretexto para, como decía al principio, para reflexionar un poquitito. En el fondo decía, este es un libro, una especie de cancionero, y de alguna forma es una especie de inicio, un resumen inicial de algo que estoy construyendo desde hace algunos meses, que refiere a todo lo que he hecho durante todos estos años, una especie de bitácora de vuelo desde 1955 hasta nuestros días, en donde se incluyen pues todas mis canciones o todos los resultados que hemos tenido, no solo de manera individual, sino de manera colectiva con el grupo Los Nacos o con el grupo Botellita de Jerez, o otros distintos experimentos que he realizado. Para mí es muy importante estar hoy aquí, conociendo a la mamá de Maribel, hermosa, de verdad, que Maribel Cortés, una cantora maravillosa de aquí. Como he tenido tanto contacto con muchísimos seres humanos de Metepec y de todo el valle del Toyán, así como con Maribel Cortés, con Susana San José y con distintos artistas, con Jaime Alejandro Cornelio, con Ina Santillán, con infinidad de compas que hemos compartido distintas luchas, distintos momentos de nuestras vidas, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta y así. No ofrezco cantarles muchas rolas, pero a lo mejor les apetece alguna de las que me sé. A propósito de Metepec, ¿no? Yo quiero comenzar con una canción que hice precisamente para los que tenían miedo en la pandemia. Teníamos miedo, muchos teníamos miedo. De hecho, yo siento que lo que nos unificó, nos unió, básicamente fue el miedo a entrar, el miedo a salir, el miedo a estar, el miedo a no estar, y en el fondo, evidentemente, el miedo a la muerte. Yo tuve que consultar a mi psicóloga de cabecera, aquí en Metepec, a la doctora Corazón, yo le digo con mucho amor, mucho cariño. Y esta canción la hice para todos los psicólogos, psicólogas, psicoanalistas, psiquiatras, que nos ayudan a entender un poquito por qué somos así o asá. Así que esto es Doctora Corazón. Doctora Corazón, estoy agradecido. Usted me escucha, me hace pensar en voz alta y me despierta el alma. Es así como he podido seguir intentando entender quién soy, mirar al espejo y comprender mi sombra.
Doctora Corazón, en este espacio-tiempo he decidido aceptar lo que soy, como soy, que no estoy bien y que me sigo descubriendo, porque no se puede estar bien mientras siga inundando nuestras vidas este gris viscoso, amargo, sanguinolento. Y tiene razón, para todo hay un remedio. En ciertas cosas no hay puntos medios. Amar sin poseer, acompañar sin invadir, vivir sin depender. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Doctora Corazón, estoy agradecido. Usted me escucha, me hace pensar en voz alta y me despierta el alma. Es así como he podido seguir intentando entender quién soy, mirar al espejo y comprender mi sombra. Doctora Corazón, doctora Corazón, estoy agradecido. Bueno, les compartiré otra canción, bueno, unas dos más, si me lo permiten. Por ahí en algún lugar de la reflexión, bueno, sí, a mí siempre me ha gustado la filosofía. Los filósofos, ¿no? Porque hay otros filósofos fofos, ¿no? Que pues no me caen bien, ¿no? Pero hay filosofías que me empatan, me caen bien. Siempre he pensado que la filosofía pues no resuelve nada. Todo lo contrario, problematiza. Y pues esta canción, que es una canción basada en la ley de la basura, la ley universal de la basura, que grabamos hace muchos años con la botellita de Jerez. Pues una canción que dedico a todos los compañeros trabajadores y trabajadoras de la basura, que no cualquiera, muchachos. Se llama Basura y dice así. Si nada se destruye, si todo permanece, solamente se transforma en basura. Todo se transforma en basura. Naces, creces, maduras y envejeces, también te reproduces y destruyes y construyes más basura. Todo se transforma en basura. En basura. 1, 2, 3, ¿qué pasó tan chévere? 1, 2, 3, este mundo está al revés, basura. Todo se transforma en basura. Allí a la gimnasia, van esa aristocracia, también la democracia, todo se confunde en la basura. Todo se transforma en basura. En basura. Y si gallas, tú dices que me extrañas, yo sé que tú me engañas, mientras tanto me convierto en basura. Gobiernos, traiciones, el tiempo y los colores, arte y amores, publicitar y sobre la basura. Hey, 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 hey.
no lo ven, si nada se destruye, si todo permanece, solamente se transforma en basura, todo se transforma en basura, todo se transforma en basura, todo se transforma en basura, uy, uy, uy. Muchísimas gracias, muchachos, muchachas. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a cerrar esta parte. Si hay preguntas por ahí o así, pues sería muy chido, porque a uno eso le retroalimenta, ¿no? El saber algunas dudas que en realidad es un pretexto siempre pues para reflexionar sobre lo que hemos hecho. Y las preguntas eso nos llevan a seguir, continuar esa reflexión. Como por ejemplo, el que ahora mismo recuerdo a una perra que yo tenía, muchachos, muchachas, ¿no? Una perra que era muy inteligente, le gustaba leer mucho, a propósito de la librería de aquí, del Fondo de Cultura, Isidro Favela. Ella le gustaba leer mucho, leía novela de ciencia, le gustaba mucho la ciencia ficción, pero particularmente le gustaba la literatura marxista. Aquí todavía tienen El Capital en venta, ya no lo tienen. ¿Sí? La literatura marxista. Bueno, a Bartola se llamaba mi perrita, le encantaba, ¿no? O sea, leyó el Capital, leyó las dos versiones, la del Fondo de Cultura y la otra, la ¿de qué? Del siglo XXI, exactamente, de 3 tomos, ¿no? Que había de 3 y se chutó las dos porque descubrió que había incongruencias entre la edición del Fondo de Cultura, ¿no? Y la edición de siglo XXI, en fin. Pero ¿por qué lo estoy diciendo? Porque le gustaba mucho leer a la morra, ¿no? A la Bartola. Era una perrita que cuando estaba de acuerdo con algo, cuando decía que sí, pues meneaba la colita, ¿no? Cuando decía que no, pues no. Y bueno, pues esta canción para todos los que tengan, a las que tengan perrito, no me miren así, no estoy hablando con albur, muchachos, ni nada de eso. A todos los que tengan perrito y perrita y que esté pues, bien alimentado, esto se llama Bartola, o lo que es lo mismo, la dialéctica a según Bartola. Y dice así. Yo tengo una perra que se llama Bartola, me mira cuando llego y me menea la cola, diciendo sí, diciendo no, no me menea la cola. Todo tiene un al revés, un otro lado, un contrario a la vez, un sí que sí, un no que no, no me menea la cola. El índice de la vida material, un hueso es un hueso que se pega en el pescuezo, y si la coses, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No me vea la cola. La grosa nostra está en conflicto, si por mi raza hablara Chespirito, está en la cárcel Ku Klux Klan, no me vea la cola. Este mundo está al revés, la carne de obrero es más barata que la res y los patrones, como chinches en engorda, no me vea la cola.
sudando el jornalero, cuando chuma la cartera, maquinó la minera, y si la máquina menea, la vida se menea, la vida se menea, que tenga la mecha, bailando de costado, Mato Loco hace una pinta, cantando, pum, pum, en verso ni en prosa, pum, pum, su choro es embrosa, rin, tin, tin, Scooby-Doo, Lassi, Pulgoso, Canito, Canuto, Snoopy, Laita, Punca, Ocho Copas y Molo y un perro andaluz. Apagan la tele, que suene la rocola, avisan al meneo que reviente la bola. Tengo una perra que se llama Bartona, me mira cuando llego y me vea la cola, diciendo sí, diciendo no, no me vea la cola. Muchísimas gracias. Bueno, felicidades y una pregunta. ¿Cómo entender el México que nos está tocando vivir? ¿Cómo entenderlo? Híjole, pues es una gran pregunta. Uno escribe cosas como para tratar de aclararlos, ¿no? De hecho, esto que yo les hablo, que es un texto muy largo, pues intenta un poco explicarme a mí mismo, para empezar, qué es lo que ha sucedido en mis 69 años de vida, ¿no? Explicarlos, creo que la manera es tratando de entender a todo lo demás. Es decir, yo cada vez que puedo, me aviento un librito que me explica parte de ello, ¿no? Parte del mundo o de la historia, en fin, ¿no? Y pues, sinceramente, una manera en la que yo me he explicado el mundo es a través de la idea de la lucha de clases, a propósito de Carlos Marx o de Federico Engels o los distintos postmarxistas. La lucha de clases donde en realidad pues hay dueños y no dueños, los dueños de los medios de producción, ¿no? Y otros los dueños solamente de su fuerza de trabajo. Esa ha sido para mí la explicación que de alguna forma me es más fiel a lo que yo vivo todos los días, a lo que vivimos, no solo yo, lo que vivimos todos los días, donde nos damos cuenta de que efectivamente vivimos un mundo clasista, racista, ¿no? En fin, y que cada vez hay una historia de luchas muy diversas, ¿no? Que de alguna manera han transformado este mundo que de a poco, ¿no? Es decir, hace muy poco, el año pasado, hace 2 años, todavía existían, es decir, un montón siguen existiendo. Hace poquito, el compa caricaturista saca una caricatura de la senadora esta Chávez, ¿no? En donde en realidad, de una manera abusiva, ¿no? Expone a una mujer frente a los medios, etcétera, lo cual era común antes, ¿no? Común socialmente hablando, es decir, todavía en grupos pequeños hablan de las viejas, ¿no? Se refieren a su compañera de vida como mi vieja, ¿no? Cariñosamente, pero en el fondo hay un rollo, híjole, misógino en general, ¿no? Yo cada vez lo refiero mucho cuando canto una canción que se llama Niña de mis ojos, por ejemplo, y que la dedico a las niñas, a los niños, porque yo digo, cada vez es más claro, las niñas y los niños no se ven más bonitos cuando se quedan calladitos, calladitas. Se ven más bonitos y más bonitas cuando se significan, cuando no se dejan, como se dice popularmente, cuando la hacen de pedo, ¿no? Porque cada vez es posible esto. Muchos machines, en ese pacto heteropatriarcal, que no está escrito, es un pacto que
que se genera entre los machos, ¿no? Siguen ocultando, siguen encubriéndose a los violadores, a los acosadores, ¿no? A los que se pasan de chorizo en sus chiles rellenos, ¿no? Así que el mundo, es decir, cuando hablo de la lucha de clases, implica desde mi perspectiva algo que no necesariamente Carlos Marx puso ahí, el feminismo, ¿no? No, simplemente dentro de esa lucha de clases están contenidas distintas otras luchas, ¿no? Como el respeto a los ancianos, como el respeto a las niñas y a los niños, etcétera, ¿no? Esta lucha de clases que está siempre presente, ¿no? Donde, no sé, Salinas Pliego no quiere pagar impuestos, ¿no? Mientras todos nosotros sí lo hacemos, ¿no? Y sin embargo hay una corte judicial que ha estado encubriéndolo y que ahora, afortunadamente, desde la perspectiva gubernamental, están abriendo esa posibilidad de reformar, de cambiar el poder judicial, ¿no? Por ejemplo, y precisamente, como dijera Carlos Marx, el problema no es legal, no es un problema jurídico, ¿no? El problema está en la base social, esa base donde se estructura una sociedad capitalista como la que vivimos en todo el mundo. Así que, ¿cómo mirar la realidad actual? Yo la sigo mirando desde ahí, y sigo cuestionando eso, sigo cuestionando el desprecio hacia los pobres, ¿no? La arrogancia de los ricos, ¿no? La estupidez, ¿no? Verdaderamente de la sociedad, de esas élites, como se les llamaba en los años, esas élites burguesas, ¿no? Esa clase burguesa que en realidad todo lo tiene, ¿no? Así que mi mirada es así, ¿no? Hoy que estamos con este gobierno de la Cuarta Transformación, pues yo digo, bueno, cuando menos ha habido ciertos cambios, ¿no? Sigue siendo una sociedad capitalista, pero sinceramente lo digo y lo he dicho en todos lados, ¿no? Yo estoy con los zapatistas, ¿no? Y con las autonomías, con Cherán, con las distintas luchas, infinitas luchas en todo el mundo, en todo México, en todo el mundo, que van por ahí, por la autonomía, la independencia, por una mirada anticapitalista, es decir, una mirada que fustigue, que cuestione esta forma de relacionarnos de una manera capitalista, ¿no? Por ahí saldrán muchos, es que quieres que vayamos a Venezuela. Bueno, no, cada quien, pero creo yo profundamente que sí, que los cambios siguen, que esta Cuarta Transformación, bueno, qué bueno que están haciendo lo que están haciendo, ¿no? De hecho, lo he dicho mucho, López Obrador fue el primer presidente que no me cayó mal. No solo eso, me cae re bien porque, bueno, como un preciso, bueno, yo lo veo ahí lejos, ¿no? O como Claudia Sheinbaum, que es una tipa estudiosa, una tipa inteligente. En lo personal, a mí me consta que era una tipa activista que andaba movida por los derechos de los estudiantes, en contra de la educación privatizada, digamos, ¿no? Así que, y sin embargo, la lucha sigue, como dicen por ahí. La lucha sigue, ¿en qué términos? Desde mi perspectiva, donde los seres humanos decidan qué se produce y para qué, para quiénes, ¿no? Quién lo produce, etcétera. En donde no haya nadie, pero nadie, ¿no?, que trabaje para alguien. En todo caso, que trabaje para la comunidad. Aquí en Metepec, en los distintos pueblos y ciudades del Valle del Toyán, existe aún la vida comunitaria, la bendita vida comunitaria, donde hay la posibilidad de tomar decisiones desde la comunidad. Hace poquito estuve grabando en Tepoztlán, estado de Morelos, y justo íbamos a ir a comprar algo y nos dimos cuenta de que no existen los Oxxos. De hecho, no existen los supermercados, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo se organizó en algún momento y dijo, aquí no. Así de sencillo, ¿no? Y
Y justo caminando por ahí, una compa me dijo, oiga, usted vino a cantar aquí cuando nos opusimos al campo de golf que se iba a instalar ahí precisamente en Tepoztlán. Tiene que ver es decir, con la sociedad que se organiza. Yo desde hace 53 años le canto a la gente que se organiza. Por ejemplo, para presentar un libro. De verdad, ¿no? Y creo profundamente en ello, que la gente que se organiza, yo estoy ahí, ¿no? Pues para ser útil con mis canciones. Mi mirada es esa, es desde esa lucha de clases, ¿no? Y que evidentemente no viviremos, muchos, ¿no? Quizá ni nuestros nietos lo vivirán, pero se está sembrando de a poco la semillita que va generando esa posibilidad, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. El disco, el libro está a la venta. Hoy vamos a hacer descuentos desde 20, 30 y hasta 40 centavos por libro.